La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a Contextos. Al contrario, un honor estar de nueva cuenta por acá en Contextos. Muchas gracias. Buen día para todos. A propósito precisamente de la pregunta de hoy, en tu calidad de analista y académico, ¿qué opinas de la desaparición de instituciones como el INE, el INADEM y ProMéxico, entre otras, y sus posibles repercusiones y consecuencias para el país? Bien, creo que lo que estamos viendo es un fenómeno conocido como vuelta de tuerca en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la nueva disposición del Estado a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos un tiempo prácticamente de entre 30 a 35 años en que la tendencia en general nos marcaba una dirección, y era la descentralización, la desincorporación de empresas del Estado, es decir, el adelgazamiento del Estado, en principio, desde un punto de vista fiscal, presupuestario, y luego convertido en ejes de política pública para darle mayor fortaleza a instancias, por un lado, de la sociedad civil, que funcionan como contrapeso del Estado, y por otra parte, también para impregnar de mayor capacidad técnica a los estados a través de la conformación de este tipo de organismos que sobre todo tienen un alto grado de especialización en cada ámbito de la vida pública, sobre todo pues para formular soluciones, hacer diseños de política y de intervención del Estado tendientes a solucionar o a revertir problemas públicos. Y lo que estamos viendo ahora es ahora sí que un cambio hacia atrás, en términos de que la tendencia, al menos en estos primeros meses de gobierno que está mostrando el presidente López Obrador, es la de centralizar o recentralizar muchas funciones del Estado que se habían distribuido en varios órganos. Estos son solo algunos de ellos, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que de inicio, en esta primera etapa, con esta lógica de ir absorbiendo funciones y desapareciendo este tipo de instancias, en principio responde a una etapa en que la lógica es más bien financiera y presupuestaria, en principio. Es decir, absorber funciones de este tipo de organismos para fortalecer fiscal y presupuestariamente al Estado mexicano. Pero por otro lado tenemos también que no solamente se trata de recomponer la parte fiscal, ahorrar dinero. Esto tiene una connotación política muy clara, que es obviamente el fortalecimiento de la figura presidencial y por supuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con no solamente un Estado fuerte o más fuerte en términos fiscales, sino en una figura presidencial también más preponderante. Lo que vemos también es un esquema totalmente distinto a la tendencia que se ha fijado desde los años 60 en el ámbito de un modelo de administración pública que fue o que es llamado nueva gestión pública. Es sobre todo plantear tres aspectos ante precisamente carencias presupuestarias, ¿no? Que es eficacia, logro de resultados, eficiencia, hacer más con menos, y el tema de calidad gubernamental, algunos llaman gobernanza, pero vamos, estos dos, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Llevan en cascada a que haya calidad de gobierno. Y la otra vertiente es la participación de grupos de la sociedad, ¿no? En este caso, lo que tenemos es ya el desmantelamiento de una red institucional donde de lo que partimos es de que hay una burocracia especializada en cada ámbito público. Vamos, ¿cuál es el balance que se puede hacer? Está demostrado, pues, que con centralización o con descentralización, si la política pública es bien llevada a cabo, puede funcionar. Es decir, descentralizar o centralizar, según sea el caso,
no es determinante para que funcione una política pública o para que haya eficacia en el Estado, ¿no? Aquí lo que sí preocupa es que si bien se están absorbiendo estas funciones, se está desmantelando esta red institucional, no vemos en principio una instancia o una estructura o una nueva estructura de Estado, una nueva estructura institucional que vaya a superar o que vaya a mejorar lo que se ha hecho. Ese es el problema. Por lo tanto, creo que en términos ahora sí de lo que tiene que ver con la operación y la ejecución de la administración pública federal, lo que tenemos es un alto grado de incertidumbre, porque se toma la acción, y creo que esta también ha sido una característica en estos primeros meses de gobierno, que tiene que ver más con un golpe de escritorio y no tanto con un análisis, un balance, un diagnóstico, sino es una decisión ejecutiva. Y ese es el gran problema, que me parece que se induce mucha incertidumbre, no solamente en el ámbito de la administración pública, no solamente en la parte que tiene que ver con cómo llenar esos vacíos institucionales, sino en todo el contexto, el impacto que puede tener en la parte económica, el impacto que puede tener en la parte de la percepción internacional. Eso no está muy claro en la decisión, y me parece que lo que tenemos es altas dosis de incertidumbre suministradas desde el propio Poder Ejecutivo. Creo que ahí está la clave y diste en el clavo, Carlos, porque si bien se toma una acción, pero no se considera la reacción. Exacto. Es decir, por ejemplo, en el caso del INADEM, ¿sí? Desaparece para que los recursos se destinen directamente a los emprendedores y a los pequeños empresarios, pero no se dice de qué manera se va a instrumentar. Exacto. En ProMéxico sucede lo mismo. Exacto. ¿Sí? Es una institución que ha servido mucho y tiene resultados en materia de atracción de inversiones, de promoción turística del país, y que ha traído resultados muy positivos. Sin embargo, no se dice cómo se va a suplir eso, y así podríamos hablar de las demás instituciones. Ese es el más grave problema. Vamos a poner un ejemplo, por una experiencia familiar. Yo tengo una sobrinita que nació con parálisis cerebral en Estados Unidos. Y entonces, en efecto, ella recibe apoyos directos del Estado. Vamos a poner este ejemplo, muy sencillo, ¿no? Para tratar de entender a qué nos referimos cuando se destroza o se mutila la red institucional, qué es lo que está pasando. Ella recibe apoyo directo de sus padres en Estados Unidos. Medicamentos, suplementos alimenticios. Mi sobrinita tiene ya alrededor de 15 años, pero es pequeñita precisamente por el problema que he referido al principio de la exposición. Bueno, para empezar, recibe estos apoyos directos, pero en su casa prácticamente está instalada una sala de hospital, cama, asistencia técnica, monitores, etcétera. Ella tiene en su casa una cama de hospital. Sí. Y durante el día la atiende por lo menos 2 enfermeras en 2 turnos. Y cada tercer día recibe la visita de un médico. De tal manera que sí, el apoyo se recibe de manera directa, pero hay una red institucional de salud pública que está evaluando el comportamiento de la niña, si se cumple con el suplemento alimenticio. Exacto. Es decir, hay un seguimiento y hay un monitoreo del proceso. Y eso, lamentablemente, me parece que en todos estos casos que hemos mencionado, no está el planteamiento. Se está generando un vacío y queda mutilado. O sea, sí, se dirigen apoyos directos, sí, pero no hay red institucional para evaluar, para saber cuál va a ser el impacto. Sí, exacto, el seguimiento. Hoy, precisamente, el Siglo de Torreón publica los testimoniales de las amas de casa que recibieron ya el apoyo para estancias infantiles y que se los están gastando en pagar el abono de los muebles o en comprar comida o en otros aspectos que no son para el objetivo que tienen. Lo mismo se cuestionó con el apoyo a los jóvenes de preparatoria. ¿Qué te garantiza que no se lo van a gastar en caguamas, por ejemplo? Exacto, ¿no? Ese es el problema. Y, por ejemplo, uno de los programas referenciales que nos puede inclusive dar más luz sobre lo que está pasando en otros ámbitos donde se están tomando este tipo de decisiones es el de las estancias infantiles. En principio, difícil de entender por qué se llega a esa decisión cuando se trata
al menos al final del sexenio del presidente Peña, del programa de política social mejor evaluado por el Coneval. Si nosotros revisamos la última ficha técnica del programa de estancias infantiles, vamos a tener que el grado de éxito en términos de respuesta, de ejecución, de impacto, es de arriba del 90%. Y aún están por atenderse, porque el programa atiende únicamente al 30% de las personas o de las familias que necesitan la asistencia de una guardería o de una estancia. Solamente atiende al 30%. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que con el mecanismo implementado del subsidio, aparte, me parece que es de este tipo de subsidios que son perfectos. ¿Por qué? Porque por un lado se atiende al grupo de manera focalizada y por otro se atiende a la parte de operación de las estancias. ¿Qué implica? Que el dinero que se recibe para el financiamiento de las estancias también genera empleos, también genera impuestos, también genera, me parece, beneficios de manera extendida. Es un círculo virtuoso completo. Y lamentablemente lo que se hace sí, se les sigue dando el apoyo a las madres de familia, pero no está la red institucional, que eran las guarderías, que era la parte que activaba la operación del programa. Esa parte se mutila y entonces ya no hay seguimiento. Si bien hay señalamientos de corrupción, si bien hay señalamientos sobre desvío de recursos, no tenemos clara la información porque han sido dichos aparentemente técnicamente fundamentados por el gobierno central, pero no hemos entrado al detalle y entonces yo creo que en lugar de destruir el programa, porque en esencia eso fue lo que pasó, se habla de que no desaparece el programa, pues no desaparece el programa porque siguen dándose de los apoyos, pero es como que una verdad a medias o una mentira casi completa. ¿Por qué? Porque si bien se sigue dando el recurso, ya no está la red institucional que operaba ese programa. Y me parece que esto es lo que está pasando en otros ámbitos, ¿no? Sí, y no se diga en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que también pues ya va a ser suplido por otro órgano, ahora sí que centralizado y dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que ya no va a tener la autonomía que tiene actualmente el INEE. Y bueno, algo de lo que tú tienes una experiencia directa, porque ahí estuviste. Sí, lo que va a pasar con el INEE, si es que avanza la contrarreforma, que está detenida ahorita por las presiones que está ejerciendo sobre todo la CENTE, lo que va a ocurrir es una degradación jurídica y constitucional porque deja de tener autonomía y se convierte en un órgano desconcentrado de la SEP. De hecho, se había trabajado el INEE desde el 2003 como un órgano desconcentrado con autonomía técnica. Pero, es igual, es revertir la tendencia, sobre todo en la experiencia latinoamericana, en donde tenemos casos como el de Chile, en donde la incorporación de un sistema de evaluación externo al sistema, con estas características que tiene el INEE en México, con este diseño institucional, finalmente respondió a hacer evaluaciones neutrales, objetivas, al margen de criterios políticos, y eso favoreció mucho el crecimiento del sistema educativo en Chile, por ejemplo, con instancias como estas. México entra en esta generación de reformas educativas en 2013 con el planteamiento de la reforma implementada por el gobierno del presidente Peña y le da esta condición constitucional al INEE. Se fortalece el INEE y empieza en esta primera etapa a establecer a partir de 2014-2015 una red institucional de evaluación en las entidades. Hoy en principio ya esa red, por el recorte presupuestario que experimentó el instituto, ya está desmantelada. Ya el INEE ya no tiene representaciones estatales. Pero insisto, no sabemos si el nuevo instituto que va a evaluar, porque eso no va a desaparecer, va a seguir habiendo evaluación. Pero insisto, no sabemos qué funciones va a cumplir, cómo las va a cumplir, si va a haber esta cobertura en los estados, si va a cubrir este vacío institucional que ya quedó. Esta incertidumbre es la que creo, me parece, mete un ruido excesivo y obviamente en términos políticos, en términos de administración pública, sí dejan mucho que desear, porque una parte sustancial para la viabilidad de un proyecto de gobierno es justo la certidumbre sobre sus políticas y sus decisiones. Y es un momento, en esta primera etapa del gobierno del presidente López Obrador, en donde eso
es lo que está brillando por su ausencia. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el fin no justifica los medios, es decir, el fin de acabar con la corrupción, el fin de mejorar el presupuesto no justifica los medios de desaparecer esas instituciones. Creo que se puede mejorar, es decir, yo no coincido con esta idea de que para transformar haya que destruir. O sea, si bien, voy a ponderarlo, hay sistemas educativos como el de Cuba, que no tiene un instituto como el INEE, ¿no? Y sin embargo, el modelo de educación cubano es uno de los mejores del mundo, es el mejor de Latinoamérica, por ejemplo. Vamos, no es determinante, pero para el caso de México, las funciones que, por ejemplo, venía desempeñando el INEE sí le daban mucha certeza, por ejemplo, a los resultados educativos, porque en principio se evita el manoseo de esas cifras y de esos indicadores y da más claridad, aparte con intervenciones de política pública muy focalizadas para atender ciertas problemáticas educativas contextualizadas, ¿no? Me parece que aquí el asunto es que para transformar no es necesario destruir. Yo no comparto pues esta visión. Creo que sí se puede mejorar mucho de lo que ya está hecho para fortalecerlo. Y no solamente para fortalecer al Estado mexicano, sino fortalecer las instituciones que se han venido construyendo desde el proceso de transición democrática. Claro. Excelente. Bueno, Carlos Nava, analista y académico, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contexto. No, al contrario, un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias.